en Guatemala. Estos son datos nacionales del año 2010. Como pueden ver aquí, estos son los de sexo femenino y sexo masculino. En ese caso, ese año, hubieron el 80% del trauma ocular era en hombres. Ahora vamos a ver según la edad. Y aquí sí hay algo bien interesante y curioso y diferente a la literatura internacional. Vean esto. Los que tienen más prevalencia por grupo etario es de los 0 a los 10 años y de los 11 a los 20. Luego va disminuyendo. Y lo que es internacional, que es en la tercera edad, digamos, agarremos de 60 para arriba, no es tanto. ¿Y aquí qué pasa? Primero, el trauma ocular en niños en Guatemala es más que en otras partes del mundo, es lo primero. Y es en los adolescentes y niños ocurre más que en ninguna otra edad. Curioso. Bueno, hay cosas de estadística, vamos a ver. Ahora, ¿qué tipo de trauma tienen los niños? Perdón, en general, esto es en general, no solamente los niños. De lo que más hay es herida corneal, que nos puede dejar con muy mala visión. De ahí vienen herida corneoescleral, también, bueno, herida corneoescleral, herida corneal con trauma del cristalino y herida conjuntival. Es decir, no solo en los niños hay más trauma ocular que en otras partes del mundo, sino que el trauma es terrible, o sea, daña mucho al ojo, es un trauma que daña mucho al ojo. ¿Qué está pasando? Para todo esto les cuento cada explicación y lo vamos a ver ahorita. Oficio de los pacientes. Esto es en general, esto no es exclusivo de los niños, ni modo, porque es cierto que hay niños que trabajan, pero eso no son muchos. ¿Pero qué oficio? Miren, nada sorprendente, después de todo lo que hemos oído, el oficio que más es estudiante. ¿Por qué? Porque eso se dedicaban los niños. Por mucho lo supera. ¿Por qué? Porque hay más niños que de otros grupos etarios. Bueno, adolescentes y niños. Por eso nos sale en ocupación estudiantes. Vamos a ver ciertas cosas de las que ya habíamos hablado, que solo vamos a repasar. La mayoría del trauma ocular es de sexo masculino. El grupo etario más grande es de 0 a 10 y de 11 años. Y la ocupación que más hay es estudiantes. ¿Por qué? Porque estos de esta edad son estudiantes. Bueno, y ahí podemos empezar a elucubrar qué es lo que está ocurriendo. Ahora bien, menores de 20 años, digamos, de los 15 a los 20 años, podemos decir que puede ser por la violencia. Podríamos asumir que es por la violencia. Y también algunos de estos, de los 21 a los 30. Eso, pues, con los niveles de violencia que existen en Guatemala, suena relativamente hasta lógico. Sin embargo, de 0 a 10 no tiene sentido. Si bien es cierto que hay niños que están en maras y estos, pues no hay muchos niños de 6 años en esta conducta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Miren, no lo tengo aquí por fecha, pero existe un alto trauma pediátrico a raíz de los juegos pirotécnicos y la estadística con respecto a los adultos y los niños durante casi todo el año es casi la misma hasta que llegamos del 7 de diciembre en adelante, donde sobrepasa el trauma en niños. Es decir, buena parte de lo que se cree en la explicación de por qué hay tanto trauma pediátrico en Guatemala y particularmente traumas serios es por los juegos pirotécnicos, además de la violencia. Muchos de los miembros de las maras, como ustedes saben, son adolescentes. Es decir, estas dos es lo que creemos, es lo que está causando todo este trauma en estas edades. Así que es una patología importante en estas edades. Vamos a ver qué podemos hacer, qué sabemos y qué pronóstico tienen los niños y qué podemos hacer como médicos en beneficio de la visión de los pacientes que han tenido un trauma, específicamente de los niños. Esta es la escala internacional de trauma, tiene una puntuación. Y la puntuación
como ustedes se pueden dar cuenta en esta columna, tiene que ver con la edad, perdón, con la agudeza visual de los niños, siendo la peor puntuación aquel que tiene peor agudeza visual. NPL significa no percibe luz, PL percibe luz, M y M, movimiento de manos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esta escala nos sirve para predecir la agudeza visual con la que terminará algún paciente que tuvo un trauma ocular. Y tenemos estas otras variables. Si se rompió, si tiene una ruptura del ojo, le restamos 23 puntos. Endoftalmitis, que es una infección del vítreo, le restamos 17 puntos. Trauma penetrante, 14 puntos. Desprendimiento de retina, 11 puntos. Y defecto pupilar referente, 10 puntos. Entonces nos llega el paciente con cierta agudeza visual, tenemos cierta agudeza visual y le restamos los puntos. Y los clasificamos en esto. El número más grande es el que va a tener mejor agudeza visual. Vamos a verlo, aquí está mejor, se ve mejor aquí. Este es la probabilidad y porcentaje de pacientes que terminarán con esta agudeza visual según su escala del trauma. Miren esto, el que quede en 1, la peor calificación, tiene un 74% de probabilidades de ser NPL, de que ese ojo no vaya a percibir luz. O sea, lo más probable. Luego, el que está en el 2, de 25, de 26, 28, 27, por aquí. Es muy probable que todavía quede en esto. Luego 3, aquí ya se mueve para el otro lado. Va de 1,200 a 20,40 y 20,20. Lo más probable de todos, que es el 31, de 20,200 a 20,50. El número 4, del 22 al 73, este ya es más probable que quede entre 20,20, 20,40 o mejor. Y el 5, 1,24% de probabilidad que sea mejor de 20,20. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Lo más importante, esto es una regresión lineal, Lo más importante es cómo llegó el paciente con el oftalmólogo. Lo que pasó antes es determinante, es lo más determinante. Y lo que pasó antes fue lo que va a determinar cómo llegó con el oftalmólogo. Por cierto, lo que tal vez no les había dicho es, esto es tomando en cuenta desde que el oftalmólogo lo vio. Y les voy a explicar por qué y qué es lo que uno puede hacer para cambiar el curso de las cosas. Vamos a hablar antes algo sobre las quemaduras, voy a decir algunas cuantas detalles rápidos. Durante el año 2009 se reportaron 45 quemaduras corneales y 26 fueron por álcali. Hay diferencia entre si es un ácido o es un álcali, es peor cuando es álcali, porque el álcali penetra el ojo y daña el ojo también por adentro. Cuando la quemadura es por ácido, casi todo el daño es en la superficie ocular. Desgraciadamente, la mayoría de quemaduras son por álcali. ¿Por qué? Porque hay mucha quemadura por cal en Guatemala y también porque los cohetes, la pólvora es alcalina. No solo quema por la onda expansiva, el calor y además es alcalino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es irrigar abundantemente con solución salina y con Harman. Si alguien viene que le cayó algo en el ojo, independientemente de qué es lo que le haya caído, lo lavamos con medio litro o 1 litro. Hay que ver si tiene el globo abierto. Si tiene el globo abierto, básicamente esto es si miramos mucha sangre, lo tapamos y lo enviamos rápido al oftalmólogo. Si el globo no está abierto, si solo es la quemada, lo lavamos. Por lo menos un litro, de medio litro a 1 litro. Si tienen anestesia tópica, va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque le echamos la anestesia tópica, baja la molestia y va a ser más fácil lavarle y buscar cuerpos extraños. Hay ciertas cosas que podemos evaluar, pero no voy a entrar en detalle con esto. Y regresemos otra vez a esto que les decía. Es como una línea que se va en diagonal. Y de lo que depende
la suerte de nuestro paciente es de lo que ocurre antes de llegar con el oftalmólogo. ¿Por qué? La mayoría de oftalmólogos tienen el entrenamiento, o todos los oftalmólogos tienen el entrenamiento adecuado para tratar cualquier tipo de trauma ocular. Eso quiere decir que cuando llega al oftalmólogo ya no es problema. El problema es lo que ocurre antes de llegar al oftalmólogo. Vamos a ver. Si yo les pregunto a ustedes, hemos hablado de muchas probabilidades y estadísticas, en sí, ¿de qué depende? ¿Cómo va a quedar cada accidente en el ojo? ¿De qué me podrían decir ustedes? ¿En verdad? ¿De qué depende? ¿De qué podría depender cuando ocurre el accidente? ¿Alguien tiene alguna idea? Del manejo que se le dé en el momento del accidente. De manejo del accidente, así es. Primero, que cómo sea el accidente es una ruleta rusa. ¿Por qué? Si nosotros damos acá en el párpado, la recuperación de eso es sumamente fácil. Incluso en la peor de las heridas del párpado. Es sumamente fácil y con muy buen pronóstico visual, obviamente. Acá en la esclera no es tan bueno. Cuando afecta el cristalino y el iris es mucho peor. Y si logramos penetrar y darle a la retina, el pronóstico es malísimo. Y tiene razón el doctor. Lo más importante es, cuando alguien tuvo un trauma, el primero que lo vio es el que tiene la mayor probabilidad de hacer un cambio en el pronóstico visual final. No el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque el oftalmólogo, cuando llega el oftalmólogo con esa visión, más o menos por probabilidad, si todo se hace bien, por supuesto, si todo se hace bien, más o menos con esa visión se va a quedar. Va a ser el primero que lo vio, el que más va a influir en el resultado final. Y vamos a hablar un par de cosas interesantes sobre estadísticas y ciertas teorías de probabilidad y suerte. Miren, esto es interesante. Estas son las formaciones se llaman las matemáticas de Mandelbrot. Este señor estudió la incertidumbre, trató de predecir cosas que eran impredecibles y sacó muchas conclusiones. Este es otro de estos modelos. Y aquí está, vamos a hablar ahorita un poco de la incertidumbre, lo que decía el doctor de forma muy acertada. El evento, la intervención primaria y la atención por el oftalmólogo. Media vez llega con el oftalmólogo, como les estaba diciendo, más o menos con esa visión se va a quedar. El accidente es una ruleta rusa, la suerte de cada quien, buena o mala. Pero esto se hace diferencia, la intervención primaria. Esto, creo que ustedes han oído aquello de las teorías de Lorentz, del caos, de que una mariposa bate las alas y hay un huracán en otra parte del mundo. No es exactamente así, se popularizó esa idea. Cómo funciona es más bien así. Estos son los modelos de Lorentz de las probabilidades. Si nosotros seguimos estas líneas, tiene una órbita aproximada, pero con que llegue a este punto es otra cosa totalmente distinta. Esas son las teorías del caos. Hay factores que es un factor único que lo determinan todo hacia otro lado e inclinan la balanza por completo hacia otro lado. En el caso del trauma ocular es la intervención primaria. El primer médico que mira a ese paciente va a ser en verdad el que de mayor forma va a determinar la agudeza visual final de ese paciente. Otra vez, nuevamente lo mismo, ¿no? Intervención primaria. O, la gran diferencia, no la intervención adecuada. ¿Cuál es la intervención adecuada? Habíamos hablado de todos los traumas que hay, la escala de trauma y esto. ¿Qué es lo que puede hacer el primero que vea al paciente con trauma ocular? Cualquier trauma de cualquier tipo, una concha protectora. Es increíble cómo esta sencilla medida hace un cambio drástico. ¿Por qué? Un globo abierto puede ser como una punzada en el ojo, que va a ser difícil que le cree más daño que el que ya tiene, como una esclera totalmente rota.
con unos 3 milímetros, 4 milímetros de rota la esclera, si el paciente hace esto, pues por ahí va a salir el vítreo, va a aplanar la cámara anterior y va a ser un desastre. Literalmente puede salirse el ojo por esa herida, si el paciente se toca el ojo. Entonces, el simple hecho de colocar una concha, ¿y qué puede ser una concha? Lo que se les ocurra. Lo más popular es un vasito de plástico, un vasito ahí de la consulta, ahí, un vasito, eso puede ser, o cualquier cosa que haga eso con un poco de transpore para que el paciente no se lo toque. Por motivos del trauma, la mayoría les va a doler mucho, pero otros van a tener otros problemas de la sensibilidad. Realmente nadie con un trauma ocular siente lo que de forma precisa que está ocurriendo. Puede ser que le duele y quiere apacharse, ahí está, se quedó sin ojo. Cuanto que si tuvo la concha protectora, pues por lo menos llegó con el ojo más entero y va a tener mejor pronóstico. Medida facilísima que lo cambia todo. Cualquier quemadura, lavado con medio litro o un medio litro o un litro entero de, como que damos, solución salina o Harman. Esto va a limpiar todos los detritus que son tóxicos y la quemadura para mucho. Luego ya el oftalmólogo verá qué hace, poner los esteroides tópicos, lavar en alguna esquina donde sí todavía ha quedado algo de detritus, pero esto es lo más importante. Y ahora también vamos a hablar sobre otro concepto, vamos a ver más de lo mismo. Miren esto. Aquí tenemos una de estas esferas de plasma y aquí hemos colocado un dedo y toda la energía va exactamente a este punto. Nosotros con las intervenciones que hagamos, esta es la analogía, podemos desviar un poco la energía para otro lado. Un dedo pues la desvía un poco, 2 dedos la desvían más, todos los dedos la desvían más, pero ¿cuál es la única forma donde ya no va a haber energía aquí? ¿Cuál es la única? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Sí? No, esto es una analogía, esto no es un ojo ni nada, pero solo estamos hablando como analogía con respecto a la energía. La única forma de que ya no haya energía de este lado es quitando la mano, es decir, previniendo los accidentes. Por ejemplo, acá en Guatemala, convencer a la población que no queme cohetes va a ser imposible. O sea, aquí todo el mundo quema cohetes y les encanta y les gusta, y a todo el mundo le gusta porque le gusta. Pero por lo menos podemos decirle a los pacientes o a los papás que si van a quemar cohetes, ellos estén vigilando a los niños y que los niños usen algunas gafas protectoras. Es decir, la prevención. Si hay niños pequeños, que no hayan muebles con ángulos afilados, no dejar que los niños jueguen con instrumentos como sierras o objetos punzocortantes, es decir, la prevención es lo único que de verdad nos va a prevenir todo esto. Para finalizar, miren, esta es una de las puertas de la entrada de Babilonia, es la puerta de Ishtar. Ishtar era la diosa de la fortuna y la sabiduría. Es interesante, en Mesopotamia manejaban mucho ese concepto. Tiene buena suerte y fortuna el que tiene conocimiento. Y más o menos se suponía que así era. Sabemos que así era porque esta es la puerta de Ishtar, en verdad, en el Museo de Pérgamo, Alemania. Los alemanes se lo llevaron de Irak a principios del siglo XX y reconstruyeron buena parte de esto ahí en el Museo de Pérgamo. Ahí está la vez que fui yo, y ahí están ciertos mosaicos de la puerta de Ishtar. Y ese es el concepto. La buena fortuna con esto de los accidentes depende primero de la prevención, el conocimiento de que los accidentes pueden ocurrir, que tienen una alta prevalencia e incidencia en nuestro país. En el caso de los niños, que la mayoría de accidentes oftalmológicos que llegan a los hospitales, la mayoría son en edades adolescentes y niños.
y saberlo para prevenirlo, que mucho va a ser por la quema de juegos pirotécnicos y violencia. La violencia no la podemos poder parar, por lo menos nosotros no, pero por lo menos lo de los juegos pirotécnicos podemos dar un buen plan educacional a los padres. Y segundo, si miramos a alguien con un accidente haciendo una cosa sencilla, podemos cambiar completamente la historia de ese ojo. Bueno, ciertos agradecimientos de todo. ¿Sí, doctor? Sí, sí, sí. Por supuesto. Aquí está. Cualquier trauma contuso de cualquier tipo, concha protectora. Eso lo cambia todo. Se vuelve otra historia. Es buena suerte, fortuna para el paciente. Quemadura de cualquier tipo, lavado con medio litro o 1 litro de solución salina o Harman. ¿Y el ojo que está abierto tiene peor pronóstico que el que está completo? Sí, el ojo que está abierto resta puntos. Por aquí lo tenemos. Ruptura, le restamos 23 puntos. Así es. Pero lo más importante va a ser estas medidas. No sé si responde la pregunta. Bueno, tengo que agradecer al Instituto Panamericano contra la Ceguera, donde he estado trabajando desde el año pasado para acá, que me han apoyado bastante en asuntos de estadística, de dar cancha para hacer ciertas cosas y educación, y la doctora Wendy Reyes, que me pasó buena parte de las estadísticas de trauma ocular. Y muchas gracias por su atención. No sé